A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Sí, bueno, yo nací y crecí en Alemania. Nací en Heidelberg, crecí en Köln o Colonia, Alemania. Y a los 18 años me fui a los Estados Unidos, supuestamente para aprender el idioma y orientarme un poco más en qué iba a estudiar. Y pues ahí hice la licenciatura, pero en química. Y sin embargo, durante justamente esos estudios, que pues eran de espectro amplio, también tuve clases de historia y un curso de historia se llama la historia de la clase obrera de Estados Unidos. Y me cambió el panorama de lo que era la historia, ¿no? Que se podía estudiar la historia no solamente política, ¿no? de los líderes, sino desde abajo, ¿no? Es decir, desde las clases populares. ¿Sí? Y esta historia social me fascinó. Y después de unas equivocaciones por ahí, pero básicamente empecé a estudiar historia de los Estados Unidos, la maestría y el doctorado en los Estados Unidos también. Acabé escribiendo mi tesis de doctorado aquí en México ya, con una beca todavía de la universidad. Y pues finalmente, en parte por ella, en parte porque finalmente conseguí un trabajo en la UAM, ¿no? Entonces eso me abrió la perspectiva profesional y nos pues quedamos en México, ¿no? Bueno, creo que antes diría que no ha cambiado tanto. Yo creo que es una institución pues muy abierta, como ¿no? dice su lema. Hay una libertad de cátedra, hay una libertad de investigación, ¿no? Que hay una pues, seguridad de trabajo, ¿no? que he apreciado muchísimo, ¿no? Y yo siento que la institución me ha permitido pues, desarrollarme en mi investigación, ¿no? Cambiar de temas, ¿no? Y como profesor también, pues profundizar mis experiencias y cómo tratar con los alumnos, ¿no? Bueno, lo que ha cambiado es que los alumnos me parecen cada vez más jóvenes, aunque realmente yo estoy más viejo, ¿no? Es decir, siento que hay cada vez noto cierta brecha o mayor brecha generacional, ¿no? Con los alumnos que vean y viven en un mundo virtual en muchos sentidos, ¿no? Y como profesor es difícil, pues a veces mantener ahí la comunicación, ¿no? Pues más allá pues, ¿qué otros retos? Bueno, hay otro aspecto obvio que es el envejecimiento de la planta docente, ¿no? Que pues ahorita justo aquí en mi departamento se están abriendo nuevas plazas, ¿no? Y nos urgen más profesores más jóvenes pues, para pues, dinamizar todo el proceso, ¿no? Ahorita tenemos una planta de profesores excelentes, con una experiencia fabulosa, ¿no? Y yo creo que como alumno igual uno puede aprender muchísimo, ¿no? De toda esta generación, pero por otro lado pues hay nuevos temas, nuevas tendencias, nuevas tecnologías, todo esto, y a nosotros, ¿no? Pues nos cuesta a veces también ya adaptarse a eso, ¿no? Mi entrada a la UAM, ¿no? Fue realmente fabulosa. Yo venía de una formación en los Estados Unidos, ¿no? En el mundo anglosajón, como dicen, ¿no? Donde, para empezar, pues la vida académica es más estrecha en el sentido que uno trabaja en su especialidad, ¿no? O sea, te formas, yo en mi caso me formé como historiador de los Estados Unidos y voy a investigar esto y voy a dar docencia ahí, ¿no? Y en la UAM Azcapotzalco, el primer curso que me asignaron, porque yo estuve en CIAT,
la división de Ciencias y Artes para el Diseño. El primer curso que tuve que dar se llamaba Cultura y Diseño 2, ¿no? ¿Qué es eso? Y bueno, básicamente un curso de historia de la cultura y el diseño de México, además, ¿no? Del siglo XIX y XX, ¿no? Y realmente era una temática que no conocía, ¿no? Y claro, pasó el primer susto y bueno, me puse a trabajar, a formar, aprendí muchísimo y además tuve alumnos, ¿no? De jóvenes que iban a estudiar arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico. Y fue un proceso de aprendizaje para mí, ¿no? Pero yo aprecié mucho esa pues, confianza en que me puso la institución, ¿no? Y la experiencia. Y a su vez el área de estudios urbanos donde estuve, que fue también un área interdisciplinario, ¿no? Hoy diríamos, pues eso, aunque ese atractivo ni existía como tal, ¿no? Porque había arquitectos, sociólogos, historiadores, y pues fue un trabajo muy, muy bello, ¿no? Durante varios años. Entonces, eso sería una de las muy buenas memorias. Bueno, ahí pues sí habría que nombrar a Leon Fink, que es un historiador justamente de la historia laboral o del sindicalismo, ¿no? De los Estados Unidos, que fue mi asesor de tesis y con él hice mi tesis y mi primer libro sobre la historia del sindicalismo y de la política urbana en Chicago. Otro trabajo y persona, a mí me cuesta, digo, los trabajos obviamente influyen mucho, pero más cuando conoces a la persona, ¿no? Entonces, el trabajo de Ariel Rodríguez Curi, que es hoy en día académico del Colegio de México, pues fue mi colega en la UAM Azcapotzalco, ¿no? Y su trabajo sobre la Ciudad de México también me orientó más hacia pues, la Ciudad de México y la historia urbana como tal, ¿no? Pero después de ese trabajo sobre el transporte, pues di otro giro hacia la historia de la arquitectura y pues ahí me empecé a fascinar con un arquitecto líder del movimiento moderno de arquitectura, de diseño, y lo que iba a ser un estudio de caso de cómo se trasladaban las ideas de la arquitectura de Europa hacia México, porque este arquitecto trabajó también en Europa y luego en México, era suizo. Pero se convirtió todo esto en una biografía, ¿no? Del personaje. Entonces me metí también en el género de la biografía. Y claro, a lo largo de todo esto, pues siempre uno está en diálogo con trabajos sobre esos temas, con colegas, ¿no? Y pues muchas personas me han influido, obviamente, ¿no? Pues veniendo de una familia de tradición progresista, de la tradición socialdemócrata, me opuse a una visión así negra del comunismo, ¿no? Pero yo creo que con un cierto idealismo en la democracia, en la participación pues de la población amplia en el proceso político, ¿no? Y eso es algo que también en mis estudios sobre los Estados Unidos, ¿no? Me di cuenta, por ejemplo, como la clase obrera de Estados Unidos fue un actor político muy importante, ¿no? Y no solamente en el sentido pues estrictamente marxista, ¿no? Como una clase que lucha por sus intereses para eventualmente tomar control, ¿no? Sino pues también una clase que pues tiene que negociar con otras clases y entrar en el proceso político y para defender sus intereses también. No solo como sindicatos, sino también como pues, ciudadanos, ¿no? Entonces yo vengo de una tradición, pues sí, de una izquierda, pero una izquierda que reconoce mucho la importancia del proceso democrático, ¿no?
Bueno, estoy ahorita todavía muy empapado del último proyecto que acabo de terminar, ¿no? Que es esta biografía de este arquitecto suizo y para mí fue una muy agradable experiencia porque realmente me adentré en un personaje, ¿no? Y reconocí también la importancia, ¿no? En la historia pues de la vida privada de las personas, ¿no? Que no basta hablar solamente de sus obras o de su presencia pública, porque también la vida privada y cómo una persona vive sus tiempos, ¿no? Y en este caso, esta persona nació todavía a fines del siglo XIX, ¿no? Y vivió 2 guerras mundiales, ¿no? Se cambió de Suiza a Alemania, a la Unión Soviética, donde estaba Stalin, ¿no? Tuvo que huir de Alemania cuando estaba a punto de llegar el nazismo, ¿no? Llegó a México a finales de la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero a través de esta persona y también cómo vivió personalmente, pues todas esas experiencias podemos aprender muchísimo, ¿no? Sobre pues cómo eran esos tiempos, ¿no? Y cómo las personas lo vivían, ¿no? Entonces creo que ese es un episodio que me fascinó. Bueno, el libro se llama el arquitecto Hannes Meyer y el movimiento moderno radical, una biografía, ¿no? Él fue también director de una escuela de diseño en Alemania durante la República de Weimar, se llama Bauhaus, y como tal está conocido, ¿no? Pero me tocó, justo acabo de dejar la coordinación del posgrado en maestría y doctorado en historia aquí del Departamento de Humanidades. Y pues durante 6 años fui el coordinador y creo que sí pude dar un poco imprimir mi sello en el programa, pues lograr que se admitieran alumnos de muchas instituciones con proyectos interesantes y también pues organizar muchos eventos, sobre todo jalar ponentes, ¿no? Y exponer a los muchachos a muchas corrientes y creo que en ese sentido sí pude apoyar en que se consolidara este programa, ¿no? Pero esto fue pues en mis 26 años en la UAM, pues fueron 6 años de administrador que creo que ya me tocaba y creo que lo hice más o menos bien, ¿no? Pero en general yo diría mi contribución principalmente está en la docencia, ¿no? O sea, siento que es algo, para mí ha sido siempre el mayor reto, como conté con el primer curso, ¿no? Que tuve que dar en CIAT, en Azcapotzalco, ¿no? Y me han tocado temas muy diversos. Claro, ahorita ya en Iztapalapa trabajo más con alumnos de mi carrera de historia, ¿no? Y la historia europea, historia mundial, metodología de la historia, ¿no? Seminarios en historia urbana y más afines a mis propios intereses. Pues es una institución que yo creo que nació con una energía enorme. Claro, a mí ya no me tocó el inicio, ¿no? Yo llegué pues, más o menos a la mitad de esos 50 años, ¿no? Pues justamente, ¿no? Pero bueno, yo he conocido y conozco muchos, todavía los fundadores, ¿no? De esta institución y me han transmitido esta energía, ¿no? De la UAM como realmente una institución que pues con una seriedad académica, pero también con un compromiso, ¿no? de divulgar este conocimiento, trabajar en las zonas, sobre las zonas en que se ubica en las distintas unidades, ¿no? Creo que la UAM ha tenido ese compromiso, ¿no? Con esas zonas. Y creo que eso es algo que
pues que le va a dar el impulso para los próximos 50 años, ¿no? Trabajar ahí. Y yo creo que muy importante que también a nivel de las administraciones, ¿no? se mantenga esta apertura, ¿no? Y que también siempre, yo creo que en el fondo también es una cuestión de tener confianza en el plantel de profesores, ¿no? Bueno, he hablado mucho de las y los alumnos, mis colegas, ¿no? Los administrativos, pero también otro segmento muy importante son los trabajadores pues que nos brindan todos los servicios, ¿no? Los vigilantes, las secretarias, ¿no? Los de limpieza, ¿no? Y creo que también, bueno, aparte de los servicios mismos que nos brindan, ¿no? Para mantener funcional a la unidad, ¿no? Y creo que es algo que no hay que subestimar, ¿no? Tenemos que asegurar que esté limpio, que las instalaciones están en orden, ¿no? Ese es otro punto, por cierto, importante, ¿no? En los próximos 50 años, que nos aseguremos que el plantel físico está bien diseñado y funcional, ¿no? Que no hay que nunca desestimar el espacio físico, ¿no? Pero bueno, también creo que esta parte de la comunidad hay que enfatizar, ¿no? Que estos trabajadores también contribuyen mucho a la calidad de vida, ¿no? Su amabilidad, su relación con uno, ¿no? En fin, creo que mi mensaje sería esta, ¿no? Ver que la institución finalmente es una comunidad de personas, ¿no? Sin duda una comunidad compleja de muchos agentes, pero bueno, que de ahí debe partir todo, ¿no? Y el diálogo entre esos distintos agentes.